Buenas noches, hermanos. ¿Cuántos tienen frío? Para estar tomando un chocolate caliente. Les voy a pedir que vayamos a nuestra Biblia, hermanos, al libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 12. Y cuando lo tengan me lo hacen saber con un amén. Muy bien, el día de hoy o esta noche vamos a estar estudiando en este libro de Samuel. El tema es Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese es el tema que vamos a estar estudiando la noche de hoy. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y pedirle una bendición a Dios. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche ya, mi Dios, queremos pedirte una bendición especial para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por los que están viendo también por el internet. Mi Dios, que puedas hablar a nuestra vida y te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Mi Dios, hemos tenido una semana de trabajo, cansancio, de bendición, de alegrías y mi Dios, todo revuelto, Señor, pero agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por el cuidado que nos has dado hasta el día de hoy. Padre, bendice esta porción de tu palabra, mi Dios, y te rogamos que puedas hablar a nuestra vida y que podamos ponerlas en práctica. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Primera de Samuel 7, del 3 al 12, dice: Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Y os librará, dice, de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Versículo 5. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Versículo 6. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El versículo 7 dice: Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. El 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. El 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. El 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y para entender esta palabra, Eben-Ezer no significa hasta aquí nos ayudó Dios, sino significa piedra de ayuda o piedra de socorro. Eso es lo que significa. Pero estas palabras la puso Samuel al poner estas piedras para un recordatorio de cómo es que Dios los había ayudado en esta gran batalla. Y saben, en este momento el pueblo de Israel estaban reunidos porque el profeta Samuel iba a interceder por ellos. Quizás en este punto estaban cansados, atemorizados,
¿Y saben por qué? Porque en el contexto anterior, el pueblo de Israel había tenido 2 batallas contra los filisteos. 2 batallas. En la primera dice que habían perdido 4,000 hombres. 4,000 hombres habían perdido. Entonces, a Israel se le ocurrió una idea. Cuando nosotros fracasamos en algo o tenemos una derrota o X, siempre tenemos a buscar ideas para mejorar. Entonces el pueblo de Israel dijeron, vamos a llevar el arca a la próxima guerra. Y saben, a pesar de que llevaron el arca, en la segunda guerra, el pueblo de Israel perdieron 30,000 hombres. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había visto el arca no como la presencia real de Dios, sino como un amuleto. Y nosotros mucho hoy en día andamos quizás cualquier cosa como símbolo de amuleto, sabiendo que nos va a proteger de cualquier peligro o circunstancia. ¿Saben qué pasó después de esto? Que los filisteos se roban el arca y lo empiezan a andar de ciudad en ciudades. Al tener el arca dice que llegan enfermedades, situaciones difíciles en contra de los filisteos, y los filisteos lo empiezan a pasar de ciudades en ciudades. Y lo mismo pasa en cada ciudad de las 5 de los filisteos. Entonces ellos se dan cuenta y dicen, vamos a devolver el arca a los israelitas. Devuelven el arca y saben, llega a otra ciudad y ahí lo tienen por 20 años. El arca debería estar en Israel, pero en este momento es cuando acontece el capítulo 7, donde dice, fíjense, el 7:2 dice, de 1 Samuel dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Estaban tristes. Aparentemente estaban arrepentidos por lo que estaba pasando, porque no contaban con el arca. Y en el capítulo 7 del versículo 3 dice, habló Samuel, dice, a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses. Ellos seguían adorando dioses. Ellos estaban adorando ídolos. Ellos no se habían arrepentido, como dice el versículo 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y es ahí cuando entra, después de esos años, el profeta Samuel viene y los insta a volver su corazón a Dios. Muchas veces vivimos pensando que estamos desamparados, que no hay quien nos entienda o que nadie se interese por nuestros problemas. ¿Saben? Siempre pensamos en lo negativo de nuestra vida o todo lo que nos pasa. Pero la pregunta es aquí, como los israelitas, ellos estaban quejando, ellos estaban tristes, pero seguían haciendo las cosas malas. Y esto nos hace ver a nosotros que tenemos que reflexionar en nuestra vida. ¿Por qué nos pasan ciertas situaciones? Y todos sabemos que detrás de cada situación hay un propósito. Hay un propósito. ¿Cómo está mi relación con Dios? Podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no le engañamos. A Dios no le engañamos. Estamos por terminar este año 2023. Todos pasamos problemas, situaciones difíciles. Otros recibimos bendiciones. Pero ya son 12 meses hasta aquí. Ahora tenemos que reflexionar y estamos aquí sentados, escuchando. Y hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Saben? Ahora, ¿qué cosas importantes o acontecimientos maravillosos podemos encontrar en esta frase? Hasta aquí nos ha ayudado Dios.
a través de esta historia, ¿saben? Como primer punto, podemos ver la protección de Dios por el arrepentimiento del pueblo de Israel. Dios los protegió en esta tercera batalla, pero los protegió porque ellos decidieron arrepentirse de lo que estaban haciendo. En el versículo 7:3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad, dice, los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, dice, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. El versículo 6 dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Saben? Ellos no solo lo dijeron hasta este punto, en este punto no solo lo dijeron de labios para afuera, sino que hicieron cosas que realmente indican el arrepentimiento sobre lo que estaban haciendo. Samuel los instó para que actuaran diciendo que si realmente estaban avergonzados, debían hacer, dice, algo al respecto. Saben, nosotros podemos decir que nos arrepentimos de cierto pecado, de ciertas cosas, pero no lo llevamos en acción o no hay un cambio a través de nuestra actitud. Y el pueblo de Israel estaba confesando lo que estaban haciendo, pero también estaban haciendo acción. Cuán fácil, dice, es para nosotros quejarnos por nuestros problemas con Dios. Y es con Dios que siempre nos quejamos de las cosas malas que nos pasan o llegan a nuestra vida, ya sea la salud, enfermedad, problemas en el matrimonio, el liderazgo, en el ministerio, en el trabajo o cualquier lugar que acontezca en nuestra vida. Mientras dice que nos negamos a actuar o a cambiar o a hacer o a empezar a hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Es fácil quejarnos, es fácil mirar al cielo y decir: ¿por qué me pasa esto? Ellos estaban tristes, dice la Biblia, porque no contaban con el arca, pero ellos seguían adorando otros dioses, seguían adorando Baales. Y es por eso mismo en el 7:2 dice: toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Pero ellos no habían cambiado. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel en el capítulo 4:1. En el capítulo 4:1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos, dice el 2, presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo, dice, como a 4,000 hombres. El versículo 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Dice, ¿a quién le estaban echando la culpa? A Dios le estaban echando la culpa. A Dios le estaban echando la culpa, pero ellos no reflexionaban lo malo que estaban haciendo. Muchas las veces, la mayoría, cuando no hemos entendido lo que nos pasa, hacemos lo mismo que ellos. Tendemos a echarle la culpa a Dios. Ellos le estaban echando la culpa a Dios de sus actos. Saben, traigamos a nosotros, dice, de Silo, fíjense, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, dice, nos salve de la mano de nuestros enemigos, dice el capítulo 3, versículo
capítulo 4, versículo 3. Entonces ellos estaban llevándolo como un amuleto, como decíamos al principio. Ellos confundieron la presencia real de Dios con un símbolo. No habían entendido que Dios es omnipresente y Dios no se limita a un espacio. El arca del pacto contenía los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés y se suponía que el arca debía ser guardada en un lugar santísimo, un lugar sagrado, en el tabernáculo donde exclusivamente el sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificio por el pueblo. Ellos pensaron que el arca por sí misma, la caja de madera y de metal, era la fuente del poder y comenzaron a usarla como un amuleto de buena suerte. Y en esta batalla otra vez, el pueblo de Israel perdió. En 1 Samuel 7:4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Jehová. Ellos dieron ese paso demostrando arrepentimiento. Hasta este punto, después de muchos años, ellos decidieron obedecer aceptando y reconociendo que estaban obrando mal. ¿Cuál fue la clave para que Dios pudiera protegerlos de esta tercera batalla? Ellos dicen que subieron a Mizpa y cuando Samuel estaba ofreciendo holocausto vinieron los filisteos. El 7:4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron todos los Baales y a Astarot. Podemos decir, tal ídolo es o cualquier cosa, pero saben, un ídolo es el que interrumpe o obstaculiza nuestra relación con Dios, es el que nos quita el primer lugar, y ahí podemos mencionar muchas cosas. Podemos mencionar tantas cosas. Miren, a veces podemos usar la bendición que Dios nos da como maldición, como un obstáculo para poder servir a Dios. Es triste y doloroso, pero muchas las veces puede ser nuestros hijos. Y hasta ese punto tenemos que tener cuidado. Ya puede ser nuestra pareja e incluso nuestro trabajo. Oramos para que Dios nos provea un trabajo, un mejor trabajo. Y Él nos pone en un lugar donde podamos testificar. Nos da un buen trabajo y a veces ponemos el trabajo como excusa para no escuchar su palabra, para no ser de bendición para Dios. A Dios no le interesa lo que nosotros podamos hacer por Él, pero a Dios le interesa lo que nosotros podamos llegar a hacer por Él. Y esa es a base de nuestra relación. Baal era considerado dios del trueno y de la lluvia, dice, y Astarot era una diosa de amor y guerra, algo que ellos estaban adorando y algo que ellos sabían que estaba mal. En el capítulo 7, versículo 6 dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. ¿Saben? El derramar agua en la tierra delante de Jehová era una señal de arrepentimiento por el pecado y significaba volver de la idolatría a adorar a Dios. Es un ejemplo el pueblo de Israel de un arrepentimiento genuino. Ellos lo dijeron con los labios, pero también estaban haciendo algo que demostraba el arrepentimiento. Estaban demostrando exteriormente lo que había pasado dentro de sí o dentro de su corazón, que era un arrepentimiento. ¿Cómo usted y yo demostramos que estamos arrepentidos de algo mal que hicimos que a Dios no le agradó? ¿O cómo demostramos que realmente queremos cambiar? A base
de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio. La gente se va a convertir más por su testimonio que usted le lea Biblia. Ese es el evangelio número 1 por el cual la gente se convierte. La gente está mirando. Si usted dice ser cristiano, ¿cómo actúa? ¿Qué hace? ¿Cómo piensa? ¿Cómo responde ante una situación? ¿A quién le agradece? Y como el pueblo de Israel estaba arrepentido, Dios los estaba protegiendo de la mano de los filisteos. Capítulo 7, versículos 10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Ellos estaban haciendo algo, no estaban preparados para pelear. Fue Dios quien los libró de la mano de los filisteos. Dice: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. No fueron ellos, fue Dios. Muchas las veces Dios es el que lucha por nosotros y a veces nosotros nos glorificamos en lugar de darle la honra y la gloria a Él. Él es el que pelea por nosotros. Cuando Daniel fue acusado y mandado al foso de los leones, él nunca se miró que se estaba defendiendo de las acusaciones que le estaban haciendo, hasta después que le llamaron y dijo: sepa, oh rey, dice, que mi Dios me ha librado, porque me ha hallado inocente delante de él y aún de usted. Hasta de ese punto fue que Daniel proclamó esas palabras. Antes no se ve. Y a veces usted y yo le atamos la mano a Dios por querer responder con nuestras propias fuerzas y nuestra propia sabiduría y nuestro propio conocimiento. Dios los protegió. Si queremos que Dios nos proteja, examinemos nuestra vida y ver qué cosas obstaculiza la mano de Dios en nuestras vidas. Y eso no quiere decir que no vayan a haber problemas. Claro que van a haber problemas, y más problemas cuando usted se acerca a Dios. Y son pruebas, como estamos aprendiendo en esta serie, los regalos que usted y yo no nos gusta, o los regalos inusuales de parte de Dios que aprendíamos el año pasado. ¿Saben? Los problemas van a estar, e incluso están haciendo fila ahorita. Póngase a pensar qué problemas tiene usted. Y no se terminan hasta que usted deje este cuerpo. Segundo punto es auxilio a la oración. ¿Saben? Primero es protección por su arrepentimiento. En segundo, auxilio a la oración. Primera Samuel 7, del 7 al 9. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor, dice, de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, dice. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová, dice, le oyó. Auxilio en la oración. Cuando estaban el pueblo de Israel reunidos, dice, dedicándole esto a Dios, arrepentimiento, subieron los filisteos. Ellos se enteraron de que ellos estaban en Mizpa, dice, y decidieron subir a pelear. Quizás agarrarlos desprevenidos. Cuando nos reunimos, ya sea en la célula, que vamos a estudiar la palabra de Dios, o estamos hoy los miércoles, los domingos, o cualquier día que tengamos el privilegio de poder estudiar su palabra, ¿saben? El enemigo no se va a quedar contento. Él va a contraatacar. Y el día de hoy, usted tuvo su lucha para poder estar aquí sentado.
pudo haber pasado cualquier cosa para que usted no estuviera aquí. Los filisteos supieron que ellos estaban reunidos y decidieron atacar. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran descendientes de Can, hijo de Noé. Ellos se habían establecido a lo largo del sureste de la costa del Mediterráneo, entre Egipto y Gaza. Ellos eran originalmente uno de los pueblos del mar que habían emigrado al Oriente Medio en barcos desde Grecia y Creta. Este pueblo estaba muy bien establecido en 5 de las ciudades, en Gaza, en la parte sudoeste de Canaán, y constantemente presionaban tierra adentro a los israelitas. En todo este tiempo, los filisteos fueron los mayores enemigos del pueblo de Dios. Ellos eran los mayores enemigos. Por eso cuando llegó este momento, ellos estaban reunidos, clamaron, se dirigieron a Samuel. Y entonces en el capítulo 7, versículo 8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, dice, nuestro Dios. Ellos tenían miedo, ellos sabían quiénes eran los filisteos. Ellos ya habían pasado 2 batallas, 2 guerras, en la cual no habían tenido éxito. ¿Por qué tuvieron temor? Porque ellos sabían y reconocían quiénes eran estos grandes filisteos. Ellos ya tenían la experiencia amarga de lo que había sucedido. ¿Cómo se siente usted cuando llegan los problemas? ¿Llega confusión a su cabeza? A menudo nos preguntamos cómo habrá sido la infancia, dice, de los grandes de la historia, pero Samuel vino como resultado de la respuesta de Dios a la ferviente oración de Ana por un hijo. Y el nombre de Samuel viene de la expresión hebrea, pedido a Dios. ¿Saben? Ellos le habían pedido a Samuel. Samuel había sido dado a Ana por petición de Ana hacia Dios. ¿Saben? Samuel estaba haciendo varios roles: juez, sacerdote, consejero, profeta, y ellos le pidieron a Samuel que intercediera por ellos, porque reconocían y sabían quién eran los filisteos, pero también reconocían el poder de Dios. Y ya se habían dado cuenta de lo mal que ellos habían actuado anteriormente, en los capítulos 4, 5. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración, dice, eficaz del justo puede mucho. En el reino de Cristo, cada creyente es un sacerdote para los demás creyentes. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, dice, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le pide que ore por él? O mejor dicho, ¿hay alguien que lo busca a usted para que ore por él? Porque sería triste que nadie nos buscara para que oráramos por él. Eso sería lo triste. Dice que debemos estar orando. Usted es sacerdote. Cada uno de los que estamos aquí debemos orar unos por otros. Samuel estaba orando. Samuel estaba intercediendo por Israel. En el versículo 9 dice, y Jehová le oyó. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le estaba asegurando a Jeremías que solo tenía que clamar a Dios y él le iba a contestar. ¿Con qué seguridad clamamos a Dios? ¿Con qué seguridad oramos a Dios? Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Salmo 145:18
cercano está Jehová, dice, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Que Él está cercano, Él está escuchando, Él está atento, Él está esperando que nosotros clamemos a Él. Y ahorita vamos a pasar a orar, pero Él está esperando. Él estaba presente en Mizpa con el pueblo de Israel esperando que ellos clamaran por intercesión. Le pidieron a Samuel que intercediera. Isaías 58:9, entonces invocarás y te oirá Jehová, dice, clamarás y dirá él, heme aquí. Aquí estoy. Clama, dice. ¿Saben? Dios los protegió, pero no solo eso, sino que Dios escuchó la oración de Samuel. Tercer punto es una gran victoria sorprendente. Capítulo 7, del versículo 10 al 12. Y aconteció, dice, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios le había dado la victoria, pero ellos al principio tenían temor. Estaban temerosos de los filisteos, y después dice que ellos siguieron a los filisteos. Ellos recobraron fuerza, recobraron ánimo, se dieron cuenta que Dios estaba peleando por ellos. Al principio ellos habían peleado solos, con sus fuerzas, con su conocimiento. Y cuando llegaron hasta este punto, dice que ellos no solo pelearon, sino que siguieron a los filisteos. El miedo se había esfumado. Así deberíamos de sentirnos mucho nosotros cuando pasamos algún problema, una dificultad, sabiendo que Dios es el que está con nosotros. Tener esa paz, esa tranquilidad, que a pesar de que pase lo que pase, es con un propósito y es la voluntad de Dios. Dios había protegido al pueblo de Israel. Dios había escuchado el clamor. Dios le había dado la victoria. Reflexiones sobre su vida hasta aquí. ¿Cuántas cosas ha pasado? Pero aún, antes de finalizar este 2023, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí nos ha ayudado. Y nos tiene aquí. ¿Cómo va a terminar este 2023? ¿Cuáles van a ser las últimas palabras? ¿Saben? Tenemos que reflexionar. Los israelitas tuvieron grandes dificultades con los filisteos. Como recuerdo de la gran ayuda y liberación de Dios, durante los momentos difíciles debemos recordar los momentos cruciales de nuestro pasado. ¿Pero para qué? Para que nos ayude en el presente. Esa piedra les recordaba a ellos la gran batalla que habían tenido. Imagínense después los hijos de ellos al ver esas piedras. ¿Qué significan estas piedras? El testimonio que ellos estaban dando de la lucha y la batalla que Dios había ganado por ellos. Es un testimonio. El recordar todo lo que Dios estaba haciendo y las grandes proezas que Dios hizo en ese momento. Solamente Él lo puede hacer. Y solamente Él puede ayudar en nuestra vida en momentos de situaciones difíciles. Cierra sus ojos, vamos a orar.
y reflexionemos sobre lo que hemos estudiado esta noche. Usted, yo y los que nos están viendo. No estamos ausentes de problemas. Estamos pasando por problemas, tenemos dificultades. Al salir de aquí, que pongamos en práctica todo lo aprendido esta noche. Y así como Samuel no se llevó la gloria y la honra, porque él estaba intercediendo, ni el pueblo de Israel se había llevado la gloria y la honra, nosotros también tenemos que cederle la honra y la gloria a Dios sobre cada dificultad. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche, mi Dios, hemos visto, Señor, cómo usted obró haciendo grandes proezas, Señor. Aunque anteriormente el pueblo de Israel había pasado 2 grandes batallas, ellos habían luchado por sus propias fuerzas, mi Dios, y habían fracasado, Señor. Habían pasado 20 años ellos añorando, Señor, tu presencia, pero solamente era de labios para afuera, Señor. Porque más tarde vemos cómo Samuel los insta a que si realmente estaban arrepentidos, tenían que demostrarlo. Tenían que demostrarlo. Y mi Dios, ayúdanos a que cuando hayamos pasado por ciertas situaciones o errores o hayamos cometido cualquier falta, mi Dios, no solamente que se quede de labios para afuera, sino, Señor, que podamos demostrarlo. Ellos, Señor, decidieron quitar todo lo que les estorbaba en su relación con usted, Señor. Y podemos ver cómo usted obró a través de esa situación. Aunque para ellos era algo difícil, porque tu palabra dice que ellos tenían temor al escuchar que los filisteos venían. Mi Dios, ellos lo pusieron en tus manos. Ellos clamaron y Jeremías dice que debemos clamar. Mi Dios, usted está atento, escuchando cada petición. Pero usted anhela, Señor, que de nuestros labios podamos expresarle, Señor, que necesitamos de su ayuda todos los días. Estamos en diciembre 2023 a punto de terminar, Señor, y yo sé que durante todos estos meses hemos pasado por situaciones difíciles, estamos pasando, mi Dios, pero usted nos tiene hasta aquí el día de hoy, Señor, y no es por nuestra sabiduría, conocimiento, fuerza, táctica, o como queramos decirle, Señor, sino es porque hemos visto su mano de usted sobre nuestra vida, Señor. Quizás nuestra familia ha pasado por una enfermedad que pensábamos que no tenía sanidad, Señor, pero usted obró. Quizás en nuestro hogar todo estaba de cabeza, Señor. En nuestro matrimonio quizás estaba desbaratando, estaba cayéndose a pedazos, porque estábamos luchando con nuestras fuerzas, Señor. Pero cuando decidimos ponerlo a usted en medio de nuestra vida, Señor, usted es el que pelea por nosotros. Mi Dios, rogamos y le pedimos, Señor, que ponga ese deseo en nuestro corazón de no actuar, Señor, por actuarse, sino que siempre usted sea el centro de nuestra vida. Mi Dios, que miremos al cielo y reconozcamos que todos los días necesitamos de su misericordia y de su perdón. Mi Dios, ayúdanos a poner en práctica lo que hemos escuchado, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendice cada corazón que está aquí, Señor, y los que también pudieron ver por internet, Padre. Ahora le pedimos sabiduría y entendimiento, Señor, para caminar correctamente, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo.